buenas tardes a todos en este domingo 23 de mayo, transmitiendo en forma remota. La Ciudad de México se encuentra hoy a 26 grados, parcialmente nublado. El día de hoy queremos agradecer a los televidentes y a los radioescuchas que nos acompañan desde todo nuestro territorio nacional y a todos aquellos que nos siguen también fuera del territorio, especialmente a todos nuestros paisanos que se encuentran en Estados Unidos y en Canadá siguiendo esta transmisión con el motivo de estar informados de cómo se ha ido comportando esta pandemia y específicamente en nuestro territorio nacional a lo largo de estas transmisiones. Queremos también darle las gracias a los medios de comunicación que se conectan con nosotros y que a través de esta transmisión remota nos ayudan como difusores de la información y sobre todo comparten con sus auditorios la información que se da de primera mano en esta parte de esta conferencia. Soy el doctor Cristian Arturo Zaragoza Jiménez, soy el director de información epidemiológica que pertenece a la Dirección General de Epidemiología. El día de hoy nos acompaña también vía remota el doctor José Luis Alomía Segarra, director general de Epidemiología. Vamos a iniciar, vamos a tener 3 segmentos. El primer segmento va a estar por el comunicado técnico a cargo de un servidor. El segundo segmento será la parte del componente del tema de vacunación. Tendremos 2 videos del estado de San Luis Potosí. Ustedes deben recordar que en esta semana se acompañó esta transmisión por autoridades sanitarias del estado de San Luis Potosí, lo cual a nosotros nos da mucho gusto por toda la situación que se está manejando y la forma en este acompañamiento con las entidades federativas. Estuvo el secretario de Salud. Hoy tenemos 2 videos de experiencias a través de esta pandemia, 2 testimoniales que nos ayudan a comprender la situación y que nos ayudan en factores específicos para poder ser muy empáticos y darles recomendaciones a toda la gente que nos escucha. Y por último estaremos en la sección de preguntas y respuestas, muy amablemente con los medios de comunicación presentes a través de esta transmisión digital. Pues vamos a iniciar el día de hoy, como ustedes saben, 23 de mayo de este año 2021, en esta gráfica que la conocemos todos, donde tenemos los casos activos estimados, donde están nuestros casos incidentes y están nuestras personas recuperadas. Destaco que el día de hoy tenemos 18.074 casos activos estimados. Esto representa un 0.7% de toda la epidemia. Entonces, en nuestro país, esta es una cifra móvil. Recordemos la definición de un caso activo, en la cual son aquellos que iniciaron hace 14 días. Y conforme vayamos avanzando, es por eso la movilidad de esta cifra. Ustedes pueden ver en sus pantallas estas 2 curvas. Estas curvas representan los casos estimados y la otra son nuestras personas recuperadas. Esto es muy importante que ustedes identifiquen que en nuestro eje tenemos las semanas epidemiológicas. En esto ustedes ven graficadas las semanas epidemiológicas del año 2020, que recordemos que fueron 53 semanas epidemiológicas, y vemos hasta la semana 18, que es la semana 2021. El día de hoy, domingo, ustedes han aprendido mucho a lo largo de estas transmisiones. Los días domingos inician las semanas epidemiológicas. Hoy estamos dando inicio a la semana epidemiológica 21, la cual terminará el siguiente sábado. Entonces, ustedes observan allí cómo tenemos una disminución de menos 10% de los casos estimados correspondientes a la semana anterior. Para el día de hoy, 23 de mayo de este año 2021, tenemos 2.582.573 casos estimados. Tenemos 1.914.101 casos, personas recuperadas, y lamentablemente 221.647 defunciones que se encuentran registradas en nuestro sistema de información CISBER. Recordando que estas defunciones son aquellas defunciones que tienen una prueba de
PCR, que es la prueba PCR positiva, es el gold estándar. Tenemos una prueba de antígeno positiva, o son defunciones que son asociadas epidemiológicamente, o aquellas defunciones que fueron dictaminadas clínico-epidemiológicamente. Esa es la suma de esa cantidad de 221.647. Destacable que tenemos ya casi 7 millones de registros en un sistema de información. Esto da una robustez muy importante a un sistema de información de vigilancia epidemiológica, en este caso especial, porque recuerden que para la epidemiología existen las 3 variantes: tiempo, lugar y persona. Y esto es lo que nos ha permitido a nosotros hacer una caracterización de lo que es la epidemia en nuestro país, y sobre todo que nos permite, a partir de una definición operacional, el poder hacer la identificación de estos casos, y que son los que se ven también reflejados en este sistema de vigilancia epidemiológica, y que gracias a este sistema y a este registro, en el cual participan todas las instituciones de salud de este país y las 32 entidades federativas, podemos observar día a día estas imágenes, esta presentación en forma gráfica de este mismo comportamiento. Si me dan la siguiente, por favor. En esta gráfica vamos a ver la situación de la hospitalización, y tiene que ver en 2 grandes rubros: camas generales y camas con ventilador mecánico. Recordando que estas camas que son con ventilador mecánico son aquellas personas graves que requirieron una intervención a través de una ventilación mecánica, de un equipo auxiliar, y es también es muy importante destacar, aquí vemos un triángulo rojo, y este triángulo rojo lo que nos permite a nosotros ver es que fue el pico máximo que se tuvo. Cuando vemos la curva roja, observamos que en ocupación se refiere a camas generales, esa curva roja, y vemos que también tuvimos una ocupación muy importante en camas generales, un pequeño pico también muy elevado, un poco elevado en nuestra gráfica verde, y aquí lo que nosotros podemos observar es que en la ocupación con camas generales tenemos una disminución del 10%, y la ocupación de camas con ventilador 13%, una disminución de menos un punto porcentual en ambas semanas epidemiológicas. Esto es muy importante porque ustedes han sido testigos de las múltiples intervenciones que se realizaron con motivos de expansión hospitalaria y todos los fenómenos de reconversión que se realizaron y los esfuerzos a través de diversas instituciones. Motivo por el cual nosotros seguimos insistiendo a toda la población para que acudan con mucha oportunidad ante la presencia de los síntomas a sus unidades de atención. No se automediquen, y por favor, no olviden que esta epidemia no ha terminado y que debemos de seguir cuidando y manejando los mismos mensajes, y no podemos perder la percepción del riesgo y mucho menos bajar la guardia. Esto es lo que compete al comunicado técnico del día de hoy, 23 de mayo, y pasaremos a recibir el informe puntual que nos dará el doctor José Luis Salomía Segarra, director general de epidemiología del componente de vacunación. Adelante, doctor, lo saludamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Cristian Zaragoza. Muchas gracias por la información actualizada y muy puntual y resumida del comportamiento de la epidemia en México. Saludo también a las compañeras, compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan en esta sala virtual, y también, lógicamente, a todas las personas que están sintonizando esta transmisión y, por lo tanto, actualizándose, poniéndose al día del comportamiento epidémico de la COVID-19 en México. Vamos ahora a actualizar también un elemento muy importante, que, como ustedes saben, es la intervención preventiva por excelencia, que a partir del pasado diciembre del 2020 pudo ya iniciarse en el territorio mexicano, que es precisamente la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para poder prevenir la COVID-19. Como vemos en esta primera diapositiva, la cual ustedes de seguro también ya están acostumbrados y la conocen y la pueden leer muy bien, es donde actualizamos las dosis que día con día se están colocando en todo el territorio mexicano. Las 32 entidades federativas, recordando siempre que la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 es universal y es gratuita para toda la población mexicana, y todos tendremos acceso a la vacuna en función, obviamente, de la priorización que el Grupo Técnico Asesor de Vacunas en México recomendó
al país para implementar precisamente esta política. Ya hacíamos notar el día de ayer que la semana que terminó el día sábado precisamente es la semana en la que se logró el récord de un día con más cantidad de dosis aplicadas, más de 620,000 dosis aplicadas en un solo día. Pero veíamos también, y lo pueden ustedes ver en las alturas de las barras que tenemos precisamente en la última semana, es decir, las barras que están al final, hacia la derecha de la gráfica, vean ustedes cómo son barras con alturas bastante, digamos, superiores a las que veíamos en semanas previas, lo cual no solamente aseguró el día que más vacunas se colocaron en México, sino también la semana, porque cuando entonces sumamos el total de todas las vacunas colocadas en esa semana, fueron solamente para la semana que terminó el día de ayer, más de 3,263,000 dosis que se colocaron. Y esto obviamente mantiene, como ustedes pueden también ver en la gráfica, una tendencia ascendente en relación a la capacidad y cantidad de vacunas que se están colocando día con día en las 32 entidades federativas. Ayer sábado, a pesar de que era fin de semana, o a pesar de que a veces muchas de las personas no necesariamente acuden en esos días a los puntos de vacunación, vean ustedes cómo se lograron aplicar 323,429, que justo cuando las sumamos a todas las aplicadas del día domingo al día viernes, nos dan estos 3,263,193 dosis para una semana. Y esperamos, en función de la proveeduría de vacunas que se tiene programada y que seguirá llegando al país en siguientes días y semanas, a lo mejor, y no solamente repetir estos números semanales, sino también volverlos nuevamente a superar, como lo hemos hecho precisamente en esta semana que acaba de terminar. Si nos comparten la siguiente diapositiva, ahí podemos ver precisamente el número acumulado de las dosis que hasta el momento se han aplicado en todo el país para el día de hoy, con el cierre de ayer sábado, 26,478,866 son las dosis que se han aplicado. Y vean ustedes, resaltamos el día de hoy también las dosis perdidas, este porcentaje muy bajo de 0,2%, que sucede normalmente en toda campaña de vacunación, sobre todo cuando esta tiene obviamente una aplicación masiva, una aplicación que se distribuye en todo el territorio nacional, siempre por una causa u otra pueden perderse algunas dosis. Pero en este caso, y para efectos de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, es ya al momento una de las porcentajes de pérdida de vacuna muy más bajos que hemos tenido en prácticamente todos los tipos de vacuna que hasta el momento se han aplicado en el país. Estamos hablando justo de este 0,2%, lo que quiere decir que prácticamente todas las dosis que en su momento se distribuyen se están aplicando y están llegando a las personas que sí lo requieren. Y veamos también cómo se comporta esta línea de color verde, que precisamente representa el avance acumulado día con día. Vemos que la línea se mantiene en diagonal, se mantiene con una tendencia ascendente y con una muy buena velocidad, lo que nos está reflejando precisamente el avance importante día con día de la Estrategia Nacional de Vacunación. Si vemos en la siguiente diapositiva, vamos a tener esas más de 26 millones de dosis, pero ahora representadas en personas que han sido vacunadas, recordando que hay vacunas que requieren de 2 dosis y algunas personas ya las recibieron, por eso la actualización para el día de hoy en número de personas es de 18,170,321 personas vacunadas. De este número, el 65% ya tienen un esquema completo, sea que recibieron las 2 dosis de la vacuna que requieren 2 dosis o recibieron la dosis de la vacuna CanSino, que como saben es la única vacuna que tenemos en México que requiere solamente una dosis para poder lograr la efectividad mencionada por el fabricante. Así también un 35% ha recibido su primera dosis de vacunas que requieren 2 y por eso están clasificados como grupo con medio esquema, pero que de seguro en siguientes semanas podrán recibir la segunda dosis, sobre todo cuando cumplan la temporalidad mínima que se requiere para poder aplicar esta segunda dosis y entonces, pues bueno, pasen al grupo de la izquierda,
que son el esquema completo. Cuando vemos la cantidad de personas que hasta el momento se han vacunado en todo el país, vean ustedes que hemos llegado ya al 20% de la población mayor de 18 años, que son las que en este momento, y en base a los diferentes estudios y reportes de seguridad de las vacunas, son las que pueden ya recibir las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 de cualquiera de los 5 tipos y marcas que tenemos en el país. Estamos muy atentos y se va a estar evaluando cada vez que se disponga de actualización de esta información para saber en qué momento pudiéramos, en base a los reportes de seguridad, empezar a vacunar a población menor de 18 años, que de seguro más adelante, así como ha sucedido con la vacuna Pfizer, pudiera ser ya una posibilidad en siguientes etapas, recordando que en México la priorización es en función de la edad, ¿no? Empezamos obviamente para los que son criterios de edad con los mayores de 60 años cumplidos y más, luego caminamos a los de 50 años y más, es donde nos encontramos, y bueno, se tiene más o menos estimado que para el mes de julio, si no fuera un poco antes, se estaría iniciando con el grupo de 40 años y más, y bueno, así sucesivamente, en la medida que avance la vacunación, se irán integrando más y más grupos. Pero es una buena noticia ya que el 20% al menos de la población que puede recibir en este momento una vacuna ya haya recibido al menos una dosis de la misma. Si vemos la siguiente diapositiva, no hemos tenido cambios para efectos del total de vacunas recibidas en el país. Continuamos con los 33.469.715 dosis que han arribado. Pueden ver ustedes la distribución en cada uno de los tipos y fabricantes o marcas de vacuna, recordando que tenemos 5 en todo el país, que estas 5 marcas, tipos de vacuna, pues son obviamente el resultado de gestiones que hizo el Estado mexicano, el gobierno, para en su momento poder tener la disponibilidad y de esta manera que la vacuna pueda llegar lo antes posible a cada una de las 32 entidades federativas, a cada uno de los municipios y de las localidades, pues donde residen y viven las personas que necesitan tener el acceso y la protección a estas vacunas. La razón por la que México tiene esta disponibilidad fue precisamente para poder asegurar la logística de distribución y aplicación, y que en la medida que se iba avanzando con la priorización, ningún grupo se quedara sin poder avanzar con la aplicación por el hecho de no contar con la vacuna. Felizmente la vacuna ha estado llegando, ha estado arribando al país. Si vemos precisamente la siguiente diapositiva, tenemos el calendario de lo que hasta el momento se cumplió para efectos de esta semana, en donde estaban planeadas todas estas dosis de vacuna Pfizer-BioNTech, de vacuna AstraZeneca, de CanSino, de Sputnik 5 y de Sinovac. Esta semana recibimos de los 5 tipos de vacunas la proveeduría correspondiente. Y como pueden ustedes ver, está todavía programado un arribo para el día de hoy, lo decíamos en la conferencia de ayer por la noche, para el día de hoy 709.300 dosis, el arribo está programado para las 22 horas del día de hoy y obviamente estaremos atentos y estarán los equipos técnicos correspondientes interinstitucionales, tanto de la Secretaría de Salud como de la SAD en su componente de aduanas, como todos los que están siempre trabajando de manera directa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, recibiendo, procesando rápidamente la vacuna, el equipo de COFEPRIS obviamente también con una actividad muy importante y enviándola rápidamente ya sea al lugar donde se realiza el primer almacenamiento para su inmediata distribución o en algunos casos cuando la logística y la hora así lo permite, el envío directo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los puntos de distribución en las regiones del país. Entonces el día de hoy planificadas 709.300 vacunas, vamos a estar atentos también de este arribo, con lo cual se estarían cumpliendo estos más de 5 millones de dosis que estuvieron programadas para arribar en la semana del lunes a domingo, que precisamente estaríamos cerrando el día de hoy. Y bueno, en nuestra última diapositiva, para terminar con este apartado, recordamos nuevamente a la población, a lo mejor algunos que no hayan visto esta información en las últimas conferencias, recordarles o decirles por primera vez que tenemos un número para el contacto ciudadano
de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19. 55 36 84 0370 es el número que ustedes pueden marcar si tienen alguna duda, desean conocer alguna información específica de la vacuna, a lo mejor preguntar justo sobre las temporalidades de cuándo se aplica la segunda dosis de cada una de ellas, los efectos, manifestaciones clínicas, SARIs que en su momento pueden producirse a consecuencia de la aplicación de la misma, o información relacionada con la logística de distribución. Las personas que se encuentran detrás de esta línea telefónica están listas, capacitadas, preparadas para poderle responder estas preguntas, las cuales también, si usted tiene acceso a servicios de internet, ya sea a través de su teléfono, una tablet o una computadora, pues puede también entonces acceder a la página de vacunacovid.gov.mx y ahí encuentra también de manera interactiva, de manera bastante comprensible, toda la información relacionada a los diferentes tipos y marcas de vacunas que tenemos en el país. Y una nueva herramienta informativa muy interactiva y acorde a los tiempos en los cuales nos encontramos es también un código QR que usted puede escanear, que es un chatbot, en donde el doctor Armando Vacuno, este chatbot, estará también respondiendo las preguntas más frecuentes que normalmente se originan en la comunidad. Solo tiene con su teléfono activar la cámara, enfocar hacia el código QR que aparece en la pantalla, en su teléfono o en su tableta aparecerá un link a una página, usted la selecciona y en ese momento se activará el chatbot con el doctor Armando Vacuno. Entonces, todas estas herramientas, todos estos medios están disponibles para que ustedes como población puedan solucionar cualquier tipo de duda o informarse más de manera oficial. Y esto es importante, recordemos que actualmente las redes sociales, sobre todo, suelen difundir información que muchas veces no es veraz, información que no está basada en evidencia científica, que no son los posicionamientos oficiales de la Secretaría de Salud y que lamentablemente tienden más bien a generar confusión y desinformación en relación a diferentes temas, pero ahora que estamos en la pandemia de COVID, sobre todo al tema del COVID-19 y de la vacunación. Entonces, de ahí la importancia que usted tenga estas herramientas, estos instrumentos a través de los cuales puede acceder a la información oficial, a la información veraz, a la información basada en evidencia científica y así pueda salir de dudas, despejar alguna incógnita en relación a si lo que le compartió el amigo vía la red social o donde lo etiquetó o donde está circulando en medios y que pareciera algo que definitivamente no es verdad, pues bueno, tiene estas opciones para poder consultar la información, salir de dudas y entonces saber qué realmente es lo que debe de usted conocer y aplicar, tanto para prevenir y controlar la COVID-19 como para efectos de en su momento recibir la vacuna que le toque. Sería entonces hasta el momento la actualización. Me devuelvo el uso de la voz al doctor Cristian Zaragoza. Muchísimas gracias, doctor José Luis Salomía. Es muy importante puntualizar todo esto que nos ha comentado el doctor José Luis Salomía y sobre todo que sigamos siguiendo las recomendaciones que la Secretaría de Salud emite en todas las personas que están recibiendo la vacuna. Como ustedes han sido testigos a lo largo de las últimas semanas, se han incorporado diferentes elementos gráficos, visuales, técnicos referente al tema de los comunicados. El día de hoy, esta semana, estuvimos acompañados por el secretario de Salud de San Luis Potosí, el doctor Miguel Lutzo Steiner, a quien le enviamos un cordial saludo. Y el día de hoy, San Luis Potosí nos ha enviado dos videos, dos testimoniales muy importantes del tema, de cómo ellos han vivido el tema de la COVID desde sus determinantes, desde lo local, desde sus percepciones. El día de hoy vamos a iniciar con estos videos. Vamos a tener el primer video. Si nos ayudan, por favor, nuestros compañeros desde Presidencia, les agradecemos. Gracias. Mi nombre es Lucila Hernández Medina. Pues para mí fue muy duro. Soy una sobreviviente del COVID. El 17 de julio presenté los síntomas
me fui a la unidad de Juan Sarabia a hacerme una prueba, y inmediatamente me dijeron que me fuera a aislar. Empecé el 17, para el 18 a mí me dolía intensamente la cabeza, dolor de cuerpo, temperatura muy alta, diarrea, se me caía el pelo, vómito, a mí me dio con mucho vómito, me dio también, se me quitó el hambre, el olfato, yo no podía percibir nada, la comida no me sabía nada, dio un momento en que yo ya no podía levantarme de mi cama, porque el dolor que sentía, aquella fatiga tan grande, pues no me permitía tener fuerzas para levantarme. Estuvieron monitoreando los de servicios de salud, estuvieron al pendiente de mí, me dieron tratamiento, estuvieron hablándome en la mañana y en la tarde para saber mi estado de salud. Y pues ya conforme pasó el tiempo, yo cada día que pasaba pues era un día más. Me acuerdo mucho de esa canción que hice, Un día a la vez, porque cada día que yo amanecía, yo le daba gracias a Dios con esa intensidad que sentía, porque nuevamente un día más había pasado, llevaba ella, y al cuidado del personal de salud, pues quiero agradecer, porque gracias a ellos estoy aquí y con las fuerzas. Claro que quedan secuelas, aún yo tengo, porque a mí me dio más intenso por mi diabetes, por mi presión, me dio fuertísimo, al grado de que me dio más fuerte la neumonía. Duré en cama mes y medio y sigo con tratamiento. Por eso es tan importante que echarle ganas, que no bajar la guardia y seguir adelante. Muchísimas gracias. Pues en este testimonial de Lucila Hernández del estado de San Luis Potosí, pues vemos, de acuerdo a su testimonio, cómo la intensidad de la enfermedad es variable, y cuando existen enfermedades de base, pues el riesgo de complicación se acentúa. Eso es algo que lo hemos visto, que lo hemos experimentado muchos en esta parte. Entonces, la recomendación siempre es: las personas que tenemos alguna comorbilidad, trabajar en nuestra comorbilidad, sobre todo el conocer que existen comorbilidades que pueden agravar la parte del padecimiento, y el apego a las recomendaciones. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que si nosotros seguimos las recomendaciones y acudimos tempranamente al médico, si nosotros nos hacemos caso, escuchamos nuestro cuerpo, podemos tener una mejor posibilidad de recuperación. Vamos a escuchar el segundo testimonial, por favor. Mi nombre es Andrés Santiago Rodríguez, soy un sobreviviente de COVID. Presenté los síntomas el 17 de julio, presentando primeramente fiebre arriba de 40 grados, dolor de garganta, tos intensa, dolor de pecho, fiebre principalmente, pues se me quitaba y me volvía a dar a la hora, 2 horas, y diarrea, y más que nada malestar en todo el cuerpo, mucho dolor de cuerpo, al grado de a los 2-3 días ya no me paré. Voy a que me dieran o solicitaran atención médica. Fui a Juan Sarabia, donde me sacaron la prueba de COVID el día 20 de julio, donde el día 27 me dan positivo de COVID. Ellos son los que por primera vez estuvieron al pendiente de mi tratamiento, del tratamiento caía caso agudo, donde 2 veces solicité oxígeno, donde me brindaron la atención, más que nada sobre nebulizaciones, sobre todo el tratamiento estuvo a cargo de servicios de salud. El seguimiento desde el primer día que me enfermé, estuvieron al pendiente de mí, estuvieron
monitoreándome, venían a mi casa a checarme, venían enfermeras, venían doctores y constantemente, porque en mi caso sí, efectivamente, pues ya no contaban conmigo, caí en un caso agudo de pues casi fallecer. Le doy las gracias a la Secretaría de Salud por su gran apoyo que me brindaron durante este periodo que todavía estoy en tratamiento, estoy en recuperación porque quedé con secuelas de COVID como fibrosis pulmonar y una arritmia que me quedó con secuelas del COVID más que nada. Y le doy las gracias a los servicios de salud por su apoyo. Agradecemos estos dos testimoniales que son compartidos con nosotros a través de los servicios de salud de San Luis Potosí, que al igual que los 31 entidades federativas han estado participando muy activamente por parte de todos los trabajadores que los integran y de las diferentes instituciones. Definitivamente a través de estos testimoniales podemos observar la importancia del monitoreo que comentan que realiza el personal de salud, el seguimiento que se les hace a los pacientes, una importancia de la atención ante alguna urgencia, de ahí la importancia de este monitoreo y el acompañamiento que se les da en las medidas de mitigación. Definitivamente COVID-19 ha sido un reto para todos los servicios de salud en todo el mundo. Y parte de las recomendaciones es que nosotros, como población mexicana, no podemos disminuir la percepción del riesgo. Tenemos que crear hábitos muy saludables que hemos ido aprendiendo a lo largo del comportamiento de esta epidemia, ¿no? Y recordar siempre la forma de contagio, no podemos olvidarlo, por eso es la importancia de la sana distancia, lo que tenemos que nosotros también no olvidar, no tocar los ojos, nariz, boca, el uso correcto del cubreboca, el lavado frecuente de manos y evitar en la medida de lo posible los lugares aglomerados. Creo que también es importante el que nosotros identifiquemos desde nuestra propia percepción, desde nuestra propia identificación, nuestras comorbilidades y trabajemos en ella. Es un tiempo en el cual debemos trabajar algún padecimiento del cual estemos nosotros teniendo para poder trabajar y poder tener una mejor calidad de vida. El día de ayer, nuestra ponente nos hablaba de la alimentación, la importancia de tener una alimentación saludable, el combinar los alimentos, el cómo introducir poco a poco alimentos que son muy benéficos. Creo que son temas importantes que no podemos olvidar, pero que debemos practicar nosotros desde nuestro hogar, con nuestras familias, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, entre pares, el socializar todos estos mensajes que se dan a la población y sobre todo en nuestra población infantil es muy, muy importante el tema de la alimentación. Pues con estos comentarios daremos paso al siguiente tema, que son las preguntas y respuestas que muy amablemente hacen nuestros compañeros periodistas. El día de ayer, por cuestiones de tiempo, nuestra compañera Daniela Pastrana quedó en lista de espera, motivo por el cual el día de hoy le cederemos para que con ella demos inicio con la serie de preguntas y respuestas. Adelante, compañera Daniela. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Les quería preguntar, hay todavía mucha inquietud por esto que preguntaba ayer mi compañera María Berza, sobre el anuncio de que se suspende el programa de regreso a clases en escuelas rurales en Campeche. Quería ver si nos pueden explicar un poco más cuáles son los criterios que se han establecido. 2 días antes tuvimos el anuncio de que regresaremos a clases en la Ciudad de México, pues estamos todavía en semáforo amarillo y vamos a regresar, se anuncia ya que vamos a regresar el 7 de junio a clases presenciales, y en Campeche pasa semáforo amarillo y no, entonces van de vuelta. Entonces la pregunta más bien es, si nos pueden aclarar un poco más cuáles son los criterios que se están estableciendo, qué diálogos han tenido con los distintos autoridades locales, ¿no? Cómo se están estableciendo estas decisiones, como para tener un poco más de claridad nosotros y también mucha gente que está inquieta por
por el riesgo que puede representar. Claro, con mucho gusto. Podemos extender un poco la respuesta que comentábamos ya la noche anterior en relación al tema. El punto fundamental es precisamente el semáforo de riesgo epidemiológico. Y es fundamental porque es uno de los elementos de seguridad que se normaron para el efecto del regreso a clases presenciales. Hay que recordar que toda la coordinación, ¿no?, de manera directa la tiene la Secretaría de Educación Pública. De hecho, los lineamientos oficiales que se emitieron a nivel nacional fueron emitidos por la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de Salud para efectos de que los mismos estuvieran obviamente alineados a todas las recomendaciones que desde la Secretaría de Salud se han emitido para actividades en espacios cerrados, para actividades en espacios donde hay congregación de personas y cuando estos pueden llevarse a cabo en función precisamente de controlar, por un lado, los aforos, es decir, la cantidad de personas que ingresan a este tipo de espacios, pero por otro lado, cuando estos espacios se pueden activar en función del nivel de riesgo epidémico. Y esto lo mide precisamente el semáforo. De ahí que la medida de seguridad en la cual contribuye el semáforo para poder en su momento activar las clases presenciales es cuando se encuentra en verde, es decir, en el riesgo más bajo. ¿Qué significa estar en verde? Significa que la transmisión comunitaria, por lo tanto la circulación del virus, es baja en relación a lo que se ha observado del comportamiento epidémico de cada una de las regiones. Y este es otro dato que siempre resaltamos precisamente del semáforo, que el mismo es regionalizado, es decir, no hay un semáforo nacional o que aplique para todo el país de un solo golpe, sino que se realiza el análisis de cada uno de los 10 indicadores de cada una de las 32 entidades federativas, para que cada una pueda conocer cuál es su riesgo que aplicará en las siguientes 2 semanas para su estado. Y aún más importante, recordando que las entidades son autoridades sanitarias, muchas de ellas han desarrollado herramientas basadas en los 10 indicadores del semáforo federal, han utilizado y han desarrollado herramientas para también asignar riesgos en sus municipios, lo cual ha sido importante porque entonces a su vez a ellos les han permitido subregionalizar sus acciones y obviamente poder tener a lo mejor entonces una mejor focalización de las mismas. Y hablamos siempre de las acciones porque recordemos que ese es uno de los objetivos principales del semáforo. El semáforo no solamente asigna un riesgo, es decir, no solamente dice, la entidad A está en naranja, la entidad B está en amarillo y la entidad C está en verde, no, sino que el semáforo viene de la mano de una serie de recomendaciones que se traducen en el lineamiento operativo del semáforo de riesgo epidemiológico, los cuales dicen claramente las líneas generales de qué es lo que una entidad federativa puede implementar, puede abrir, puede activar cuando se encuentra en alguno de los niveles de riesgo. Si nosotros revisamos inclusive las primeras versiones de este documento, allá cuando se activó el semáforo de riesgo epidemiológico antes de mediados del año pasado, encontraremos que precisamente el regreso a clases presenciales era un elemento que se consideraba ya desde aquel entonces, desde aquel momento, como una actividad que podía darse en el semáforo de riesgo color verde. Obviamente este es un elemento de seguridad. El segundo elemento de seguridad que se sumó apenas este año fue precisamente la vacunación a los trabajadores de la educación, a todas aquellas personas que están involucradas en dar los servicios para que los alumnos puedan acudir y recibir sus clases en los planteles escolares. Y un tercer elemento que engloba toda una serie de actividades, un tercer elemento de seguridad, es precisamente la aplicación del lineamiento al interior de los planteles escolares, al interior de las aulas, en la actividad diaria de cada una de las escuelas, de cómo guardar y favorecer la sana distancia y por lo tanto disminuir, pues obviamente la posibilidad que si un alumno o alumna acudiera con algún tipo de carga viral en sus vías respiratorias, pues pudiera tener la opción de contagiar a otra persona. Si se aplican estos lineamientos, ese riesgo al interior del plantel se va también
a reducir. Y si se suma a los dos anteriores que hemos comentado, entonces estamos hablando precisamente de toda una serie de medidas de seguridad que van encaminadas a prevenir el contagio de la COVID-19 al interior de los planteles escolares. Entonces, cuando las entidades federativas aplican este lineamiento, aplican lo que hasta el momento se ha normado, puede ocurrir lo que en su momento decidió o definió Campeche al decir, estoy dejando el nivel de riesgo bajo, el nivel de riesgo verde, porque el lunes entraré nuevamente a un nivel de riesgo amarillo. Por lo tanto, en concordancia con lo que dicen los lineamientos, para prevenir que ese incremento de verde a amarillo no continúe de amarillo a naranja, es decir, controlar la transmisión en la entidad, entonces toman la decisión que uno de los elementos que siempre se ha considerado, esa fue una de las razones por las cuales al principio de la epidemia en México se decidió suspender las clases presenciales, porque todos los elementos que integran las clases presenciales pueden contribuir, obviamente, a la transmisión de la enfermedad. Cuando estábamos al inicio de la epidemia y no teníamos ni presente la intervención de la vacuna, teníamos a la gran mayoría de la población en México, estábamos hablando que prácticamente todos en ese momento, es decir, remontándonos al mes de marzo del 2020, éramos susceptibles de enfermar porque nadie había enfermado y entonces no había obviamente otra manera de protección más que la sana distancia. Pues entonces las clases fue uno de los primeros elementos que desde la Jornada Nacional de Sana Distancia, las clases presenciales fueron suspendidas para evitar obviamente un incremento en la transmisión. Entonces esto a menor escala ahora, cuando vamos ya digamos de bajada de esta segunda ola, este segundo pico que tuvimos entre los meses de diciembre y enero, son herramientas que las entidades pueden aplicar. Lo hacen siempre en coordinación con sus equipos técnicos. Recordemos que un elemento transversal de seguridad para el retorno a clases presenciales es que éstas sean voluntarias, es decir, no se obliga a ninguna entidad federativa tampoco obliga a sus maestros, ni los planteles escolares obligan a los padres de familia ni a los alumnos a retornar a clases presenciales. Esta es una intervención que se está haciendo en coordinación con todos estos grupos que acabo de mencionar y el regreso viene a ser una actividad voluntaria que surge de cada uno de ellos cuando se cumplen los elementos de seguridad. Entonces, si Campeche dejó de tener el elemento de seguridad que es semáforo color verde porque pasa amarillo, pues entonces es técnicamente viable y se respeta que en su momento digan vamos durante ese tiempo a suspender las clases de manera presencial y de seguro ellos tienen pensado que si alcanza el periodo escolar actual y volvieran nuevamente al verde en un siguiente ciclo del semáforo, como lo hicieron ya previamente, de seguro podrían activar. Ahora, hay otras entidades como la que mencionaba de la Ciudad de México, en donde obviamente ellos dan seguimiento muy puntual. Ciudad de México y muchas otras entidades federativas dan seguimientos puntuales, diarios, así como nosotros lo hacemos a nivel federal. Ellos lo hacen para sus situaciones locales, estatales, de cuál es el comportamiento de su epidemia. Y hacen proyecciones, en su momento ven cuáles son las tendencias que están ocurriendo en la entidad y obviamente lo que vemos en el caso específico de la Ciudad de México ha sido una tendencia descendente y un control de la epidemia muy marcado, sobre todo en los últimos 2 meses. Eso fue lo que le permitió en el ciclo pasado pasar al color amarillo a la Ciudad de México, que además se mantiene, porque ustedes recuerdan en la presentación que se hizo el día viernes de la actualización del semáforo para las siguientes 2 semanas, pues la Ciudad de México, así como otras entidades, mantienen el color amarillo de riesgo para efectos de su comportamiento, para efectos de su riesgo epidémico. Entonces, pensamos que de seguro la Ciudad de México está preveyendo que de seguir esa tendencia y de seguir ese comportamiento, pudieran alcanzar el color verde en un siguiente ciclo. Y se están preparando para, de ser así, y dado que ya no queda mucho tiempo en el calendario escolar, pues obviamente poder al menos reactivar clases las semanas que sean posibles. Es decir, ellos están preparando, están preveyendo que probablemente puedan llegar al verde el siguiente ciclo y por eso hablan de una fecha
inclusive tentativa en la segunda semana de junio, para efectos de poder regresar. Si las tendencias se mantienen, si el comportamiento y el control de la epidemia se mantienen como hasta ahora en la Ciudad de México, pues de seguro será un objetivo que puedan lograr, pero eso obviamente lo sabremos cuando actualicemos el semáforo de riesgo epidémico la primera semana de junio, y ahí es cuando realmente veremos si se alcanza este criterio de seguridad que sería necesario para que la Ciudad de México pueda regresar a sus clases presenciales. Igual aplica, no solo para la Ciudad de México, a lo que acabamos de decir, lo que acabamos de mencionar, aplica para cada una de las 32 entidades federativas. Gracias, doctor. Solo preguntarle una cosa más. ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen de por qué Campeche puede haber empezado a subir sus contagios después de tanto tiempo en los que ha estado en semáforo verde, que tiene pues fue el primer estado que vacunó a todos sus maestros? Entonces, ¿cuál es la explicación que podemos tener para ese aumento que está teniendo Campeche? Correcto. De hecho, comentar que en el marco del semáforo de riesgo epidemiológico, recordemos que son 10 indicadores los que se miden semanalmente. Semanalmente se actualiza el semáforo y quincenalmente se hace público para efecto de las acciones y de las intervenciones comunitarias. Muchas entidades, no solamente Campeche, transitan entre un color y otro en la medida que va avanzando la epidemia en el año. Esto se da porque el semáforo de riesgo contempla puntos de corte para poder asignar el riesgo y por lo tanto el color. El color verde toma los puntos de corte que van del 1 al 8, es decir, si una entidad federativa, cuando se miden esos 10 indicadores, tiene 8 puntos o menos, pues está en verde. Pero si la entidad federativa logra 9 puntos y esos 9 puntos pueden sumar hasta 15 puntos, se mantendrá en este color amarillo. Si suma 16 o más, se irá al naranja, como actualmente está Quintana Roo, y así sucesivamente, como hemos visto, hasta llegar al rojo. Lo menciono porque entonces, ¿qué pasa? Cuando una entidad está en un punto del comportamiento epidémico que nosotros le denominamos borderline, entonces es muy frecuente que una entidad pueda estar variando entre un nivel de riesgo y el otro. Es decir, si para efectos del verde y el amarillo el punto de corte es el 8 me quedo en verde, 9 me voy a amarillo. Cuando una entidad precisamente tiene su comportamiento epidémico entre el 8 y el 9, es decir, a veces un día está en 7, otro día está en 11, otro día regresa a 8, otro día a lo mejor se va a 12, otro día baja a 11, etc. Es decir, un comportamiento ondulante, borderline. Cuando llega el momento del corte, es decir, cuando debe de cortar el análisis del semáforo y por lo tanto emitir un nivel de riesgo para las siguientes 2 semanas, hay entidades que al estar en ese comportamiento borderline, pues puede subir inclusive de riesgo, como en el caso de Campeche, que había estado en verde, puede subir a un amarillo. Pero es un amarillo que más que una tendencia ascendente o que una tendencia hacia el naranja, realmente es una tendencia que está borderline y que está pegada al verde. Y que entonces le permiten, en todo caso, a la entidad de, reforzando las intervenciones comunitarias, poder entonces regresar en un siguiente ciclo a un nivel de color más bajo. Y de seguro es lo que consideró Campeche, al decir, vamos a suspender las clases de manera presencial para disminuir un poco la movilidad y entonces poder volver nuevamente al verde lo antes posible. Si a lo mejor la pregunta podría haber ido en la dirección de si la reactivación de clases presenciales hubiera causado el incremento para que Campeche fuera amarillo, no tenemos una evidencia epidemiológica de que eso haya ocurrido. De hecho, de las un poco más de 120 escuelas que se activaron en este proyecto de regreso a clases presenciales, solamente 2 escuelas en su momento presentaron un caso sospechoso, lo que entonces nos genera la evidencia de que no fue la reactivación de las escuelas la que en su momento pudo haber incrementado los casos. Sobre todo cuando vemos los indicadores de Campeche y vemos que su comportamiento ondulante se mantiene en las últimas semanas. Es decir, no tenemos en Campeche un comportamiento ascendente.
la epidemia en Campeche no va en ascenso. Cuando vemos los indicadores de la curva epidémica, de la demanda de consulta, del síndrome COVID, de las hospitalizaciones, del porcentaje de ocupación, etcétera, etcétera, todos los indicadores están en una ondulación, en una meseta baja. Definitivamente tocó para la semana que a lo mejor en esa ondulación, pues el punto de corte se fue por encima de 8 y por eso salió el amarillo, pero al controlar con sus intervenciones comunitarias, de seguro Campeche podrá estar regresando al verde lo antes posible, dado que no hay una tendencia ascendente de la epidemia en esa entidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lomía. Le daremos la palabra a nuestro compañero Juan Hernández. Adelante, compañero Juan Hernández, con tu pregunta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctora Lomía, doctor Grician, muy buenas tardes, buenas noches. Bueno, es una pregunta puntual, más o menos ver cómo va, en este caso, la vacunación en mujeres embarazadas y si han registrado algún ESAVI al respecto, y bueno, también ver si no ha habido alguien que haya querido, pues, saltarse la fila sin estar embarazada. Sería todo. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, estimado Juan. Claro, con mucho gusto. De hecho, los números específicos o exactos, en este caso, de cuántas mujeres embarazadas ya se han vacunado, se estarán presentando como un elemento semanal. No los tenemos en este momento en el corte me refiero para la presentación o a la mano, pero forman parte de la base de datos y se tiene la información. De seguro, si no es en el pulso de la salud el día martes, se identificará un día específico de la conferencia en la semana, donde, como lo habíamos estado haciendo en semanas previas, se actualizará no solamente el número de mujeres embarazadas, sino también se va a estar actualizando como un elemento informativo semanal el número de personas de los diferentes grupos de edad, ¿no? Como se había estado comentando. Para efecto de los ESAVIs, es importante también comentar que esto es una vigilancia que se mantiene, forma parte de lo que ya se venía haciendo antes de que empezaran las mujeres embarazadas a recibir la vacuna como una medida ya recomendada por el Grupo Técnico Asesor de Vacunas y además ya implementada en la Estrategia Nacional de Vacunación. ¿Por qué lo comento? Porque en su momento el aplicar la vacuna a una mujer embarazada nunca fue, ustedes pueden revisar los lineamientos de los diferentes tipos de vacunas en México, desde que estos lineamientos se publicaron, y esto fue antes de que llegaran las vacunas al país, cada uno de estos 5 tipos, ningún lineamiento consideraba que la vacunación a una mujer embarazada era una contraindicación absoluta. Nunca fue una contraindicación absoluta vacunar a una mujer embarazada. Lo que cada uno de los lineamientos sí recomendaba era que una mujer embarazada que quisiera vacunarse debía de realizar la consulta y valoración con un profesional de la salud y entonces de manera informada podía tomar la decisión de ser vacunada cuando obviamente tocara su grupo poblacional a vacunar. Y esto fue justo lo que sucedió con el grupo de trabajadores de la salud. Cuando se vacunó a trabajadores de la salud, dentro de este grupo había enfermeras, había médicas, había personal igual que laboraba en algunas otras áreas del hospital, químicas, por ejemplo, trabajadoras sociales, pues que en su momento se encontraban embarazadas y que al tocar a su grupo poblacional la vacuna, entonces pudieron hacer uso de esta apertura que daban los lineamientos, es decir, de este consentimiento informado y valorando los riesgos que en ese momento representaba el conocimiento de la seguridad, por un lado, de la vacuna, pero sobre todo el riesgo de, estando embarazada, enfermar de COVID y que esto condicionara, como se ha presentado ya en varias ocasiones, un COVID grave, un COVID crítico y por lo tanto también a su vez incrementar el riesgo de fallecer, muchas de las trabajadoras de la salud que estaban embarazadas tomaron la decisión y accedieron a vacunarse. Por lo tanto, la vigilancia de mujeres embarazadas con ESAVIs se está llevando a cabo precisamente desde que inició este componente. Cuando en semanas recientes se inició ya con la recomendación y se incorporó a la Estrategia Nacional de Vacunación la aplicación a las mujeres embarazadas, pues obviamente
empezó a haber un mayor reporte de ESAVIS en función de este grupo. La información la contiene hasta el momento y desde que inició la vacunación, es decir, si sumamos el primer grupo donde ya se estaban vacunando mujeres embarazadas, más ahora este segundo grupo que es mucho más grande obviamente porque ahora es una apertura total a todas las mujeres que están embarazadas y tienen más de 18 años o tienen más de 9 semanas de gestación, se han registrado hasta el momento 39 ESAVIS. Pero es importante comentar que de esos 39 ESAVIS, que de por sí es un número bastante bajo en función de la cantidad de dosis que se han aplicado a mujeres embarazadas, de hecho cuando sacamos la tasa, esta es todavía menor que otros grupos poblacionales que se han estado vacunando, hasta el momento solamente 3 han tenido alguna característica que ha permitido clasificarlos como ESAVIS graves, es decir, que han requerido de un seguimiento especializado o inclusive de ingresar a la persona bajo la hospitalización. De estos 3 casos, 2 de ellos ya fueron descartados como asociados o con causalidad a la vacuna, fueron eventos que más bien se asociaban a la condición de embarazo y que no tenían ninguna relación con la vacuna. Y solamente un ESAVI grave está pendiente, de seguro en esta semana será dictaminado por el grupo de expertos nacional que está dictaminando no solo los ESAVIS en mujeres embarazadas, sino todos los ESAVIS graves que se están presentando en el país. Entonces esto nos sigue demostrando, y ahora que se inició con este grupo poblacional de mujeres embarazadas sobre todo, que las vacunas siguen siendo seguras, inclusive para este grupo, tal y como se estaba previendo desde que se hicieron los análisis, entonces se emitió la recomendación. Vamos a seguir con el monitoreo, obviamente, y estaremos muy atentos para emitir en su momento cualquier alertamiento que pudiera ser necesario. Y un elemento más solamente es considerar, no solo para las mujeres embarazadas, sino para todo el grupo que está en seguimiento. Obviamente tenemos la información que a nivel nacional se genera y a través de la cual tenemos ESAVIS y características específicas de la población en México, pero también todos los equipos técnicos y los expertos están recibiendo la información y monitoreando la información de lo que sucede en otros países del mundo, recordando que estas vacunas también se están aplicando en muchos otros países del mundo y hay algunos países que también iniciaron ya con la vacunación a mujeres embarazadas. Esta información se concentra a nivel de los sistemas oficiales que se tienen y a los cuales México también reporta como país, y entonces tenemos boletines, tenemos informes de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de Salud, que a su vez también nos estarían en su momento alertando sobre alguna situación que pudiera presentarse y que por lo tanto debiera obviamente de aplicar para todos los países que están recibiendo algún tipo de vacuna. Felizmente hasta el momento esto no ha ocurrido, todas las vacunas son en este momento seguras, también lo son para las mujeres embarazadas, y más bien lo que estamos haciendo al incluir a este grupo, una vez que se tuvo la información científica suficiente para hacerlo, es que obviamente estamos también protegiendo a un grupo que es vulnerable y que tiene un riesgo importante de padecer complicaciones y morir a consecuencia de la COVID-19. Muchísimas gracias, doctora Lomía. Tenemos 2 minutos. La compañera Blanca Valadez. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Doctor, ya nos dio una explicación pormenorizada de lo de Campeche, pero exactamente qué fue lo que sucedió. Si no fueron el regreso a clases, ¿nos podría comentar qué factor o cuál fue la situación que provocó que hubiera un incremento? Posiblemente hubo gente que no se vacunó, se dio de manera localizada. Si nos puede dar de manera precisa qué pasó ahí en Campeche. Muchas gracias y buenas noches. Sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, no es un elemento particular, o sea, es decir, no es una causa-efecto directa por la ocurrencia de alguna situación específica en el estado de Campeche, sino más bien tiene que ver con este comportamiento ondulante, en este caso para el estado de Campeche, basal, que tenemos no solo en Campeche, sino en muchas entidades federativas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una entidad empieza a regresar de su segunda ola o de su último acme, de su último pico y empieza a bajar, hay estados que mantienen una disminución prácticamente llegando, como lo ha hecho el nivel nacional, a un nivel muy, muy basal.
pero no es una bajada, obviamente, que mantiene una tendencia o un comportamiento que llega al cero. Siempre vamos a tener o vamos a llegar a tener un comportamiento basal para efectos como lo hemos visto en la curva azul que presentó el doctor Zaragoza al principio. Pero hay entidades que no llegan hasta este punto. Hay entidades que a lo mejor pueden quedarse un poco al medio de la altura que tenían en un momento determinado de su curva, y una vez que llegan al medio empiezan a tener ese comportamiento basal en el medio y luego empiezan a bajar de una manera más paulatina. Otras llegan más o menos a un punto, digamos, de 3/4 de la altura de la curva y empiezan también a tener su comportamiento. Mientras van avanzando las semanas y los meses, algunas semanas suben, algunas semanas bajan, algunas semanas suben un poco más, otras semanas pueden volver a bajar, pero para efectos de la tendencia general se mantiene descendente. ¿Qué pasa en algunas entidades, como pasó, digamos, en este caso, con el estado de Campeche? Que cuando están en ese punto de ondulación, que en este caso específicamente, dado que la pregunta es de Campeche, Campeche tiene una ondulación basal, es decir, Campeche logró llegar desde hace muy temprano, a finales y principios de año, llegó a tener un comportamiento muy, muy basal, y entonces dentro de esa línea basal ha tenido ondulaciones, pero nunca hasta el momento, y de lo que estamos viendo, ha tenido una tendencia nuevamente ascendente o algo que en su momento nos alerte de que está generando un incremento. Por lo tanto, cuando una entidad tiene un comportamiento ondulante y además en este caso basal, es decir, con pocos casos, con poca magnitud, los cambios que suceden ahí en esa zona basal en el semáforo son evidenciados rápidamente porque los casos son pocos. Entonces, una entidad que está en verde, decíamos, basta con que tenga 8 puntos, puede estar en verde. Si en una semana tiene 9 puntos, entonces pasa al amarillo. Si en la siguiente semana o las siguientes 2 semanas vuelve nuevamente a 8 o 7, baja nuevamente al verde. Si vuelve a tener un 9 o un 10, pasa nuevamente al amarillo. Depende en qué momento le toca el corte del semáforo de riesgo, entonces es cuando se define su riesgo para las siguientes 2 semanas. Entonces, dentro de este comportamiento ondulante de Campeche, llegó un momento en donde cortó con una puntuación que le dio el amarillo, pero no es un amarillo que en su momento esté evidenciando un comportamiento ascendente en el estado de Campeche. El monitoreo obviamente va a continuar y tendremos futuros cortes en siguientes semanas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Alomía. Son las 20:02. Agradecemos a todos los televidentes y a todos los radioescucha que nos siguen a través de esta transmisión en nuestro territorio nacional y en algún país del extranjero. Y agradecemos el día de hoy al doctor José Luis Alomía en esta transmisión remota y a todos nuestros compañeros de los medios de comunicación presentes. Les damos las gracias y nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Buena noche de domingo. Hasta luego.